para recordar, ¿no? Repasar lo aprendido, pues, es necesario para afianzar, ¿no? Las ideas, ¿no? Para recordar, pues, tanta información que se vierte, pues, semana a semana, ¿no? Así que estamos en semana de repaso, muchachos. Pero en esta semana de repaso, yo también lo utilizo para, pues, nivelarme, ¿ya? Si es que no he llegado a concluir, pues, algún tema. Y revisando lo avanzado, me doy cuenta que el tema de la Primera Guerra Mundial no lo había terminado. Me faltó, pues, ¿no? Unos puntitos. Así que quiero terminarlos, ¿no? Ahora, ¿no? Aprovechando que tenemos esta semana. Como también me he dado cuenta que hay dirigidas que no he resuelto. Así que nunca es tarde, muchachos. Quisiera subsanar, pues, ¿no? Estas, ¿no? Las faltas, aprovechando esta semana. Pero primero, resolvamos pues el material que nos han entregado para esta semana. Semana de repaso, así que tenemos temas como la ilustración, ¿no? Que aparece en la pregunta uno, la Revolución Francesa, diversos temas que ya hemos tocado semanas atrás y es bueno pues recordarlos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hoy vamos a utilizar pues estas 2 horas para varias cosas y nivelarnos completamente. ¿Ya? Muy bien. Como es una clase de repaso, de resolución de preguntas, me gustaría mucho pues que participen, muchachos, que me manden pues sus claves, ¿no? Que opinen, ¿ya? Para poder pues aprovechar mejor, ¿no? Este repaso. Escriban si no, ¿ya? Porque de ahí pueden escribir cualquier cosa, ¿no? No sabemos. A ver, muy bien, muchachos. Entonces, esperando que ustedes hayan descargado ya este material, lo tengan pues allí a la mano, vamos a resolver juntos estas 15 preguntas, me parece. A ver, empezamos. La ilustración. Muy bien. Sabemos que fue una corriente ideológica allá en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XVIII, porque en sí la ilustración tuvo sus orígenes en el siglo XVII y se extendió, ¿no? Hasta el siglo XIX. Nos manifiesta la pregunta uno que la ilustración tuvo como objetivo el sustentar, el defender el sistema capitalista. Ah, será por eso que la ilustración fue un movimiento que combatió, que criticó fuertemente los rezagos feudales que se daban todavía pues en Europa. La ilustración, nos dice la pregunta, criticó al antiguo régimen, por supuesto. ¿Y qué era el antiguo régimen? Recordemos, el antiguo régimen era pues todas aquellas características que presentaba Francia y casi todos los países de Europa hasta el siglo XVIII. Sobre todo dos características, gobiernos absolutistas y economías y sociedades feudales. Feudalismo y absolutismo era básicamente el antiguo régimen. Además de esto, nos dice, ¿qué otras cosas caracterizaron a la ilustración? Muy bien, así que tenemos que identificar aquí cuáles son características de este movimiento, la ilustración. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces cuáles eran. A ver, ya ustedes me están pues sugiriendo. A ver, veamos qué cosas nos dicen. Buenos días con todos nuevamente. A ver, la E, la D. Ya, ¿se repite más? La D, dedo, dado. A ver, veamos. Vamos a ponerle ahí un puntito. A ver, me dicen que son correctos punto 1, 2 y 4. A ver, 1. Haberse iniciado en Inglaterra y consolidado en Francia. Perfecto, ¿no? Esto es correcto. Así, decíamos que la ilustración se originó en Inglaterra con las ideas de este filósofo empirista, John Locke, el padre del liberalismo.
Así es, ¿ya? Y en efecto, luego este movimiento ideológico se consolidó en Francia, con otros filósofos como Voltaire, como Montesquieu, ¿no? Por supuesto, con la enciclopedia, con esta gran obra que se publicó en Francia. En efecto, la Ilustración se originó en Inglaterra, pero su mayor desarrollo, su consolidación, se dio en Francia. ¿Ya? A ver, creo que más están opinando a favor de la D. ¿Ya? La D. Aún hay que ver, puede ser la B también, que tiene el punto 1. 2. Buscar el conocimiento de la verdad a través del uso de la razón. Pues esto también es característica de la Ilustración. En efecto, decíamos que la Ilustración va a defender la razón, va a considerar que la razón era el único medio para poder adquirir conocimiento y adquirir el conocimiento, llegar a la verdad, descubrir la verdad de las cosas. La Ilustración fue un movimiento que creyó que la razón nos iba a iluminar y que nos iba a permitir, ¿no?, transformar las cosas, ¿no?, mejorarlas, ¿no? Muy bien, el punto 2 es correcto, ¿ya? Ellos rechazaban más bien otras verdades, entre comillas, verdades, esas verdades reveladas por las religiones, o la ignorancia, el fanatismo, las supersticiones, eran rechazadas en nombre de la razón. Ahí está. Entonces, ahora sí, creo que es correcto marcar la D. Ya no hay otra combinación con 1 y 2. Muy bien, chicos, entonces, correcto, Gutiérrez, ya, aunque dudó, ¿no? Ya, Christopher, así es, Jason, Sarelli, Tueros, marcamos dedo. Y, profe, y los demás puntos, a ver, la Ilustración cuestionó al sistema capitalista, falso. Acá en la pregunta misma dice que la Ilustración tuvo como objetivo sustentar, es decir, defender al sistema capitalista. Cuestionó más bien al sistema feudal que imperaba en Europa. ¿Se fundamentó en el racionalismo y el liberalismo? Sí, así es la filosofía liberal y la ideología, la filosofía racionalista y la ideología liberal. En efecto, fueron bases de la Ilustración. Muy bien. Esta Ilustración fue un movimiento ideológico que va a promover luchas, revoluciones, como la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias. Y en la 2 nos hablan de esa independencia. Espero que no se esté escuchando, pero por mi calle están pasando manifestantes, al parecer. No contra mí, ¿eh? ¿Contra qué será? Espero que no se esté escuchando. Continuemos. A ver. Cuando abajo dicen, a ver, me preguntan, ¿la Ilustración también cuestionó el absolutismo? Por supuesto, por supuesto. La Ilustración fue el movimiento ideológico que combatió con ideas al antiguo régimen. Y el antiguo régimen era la suma de el absolutismo y el feudalismo. Por eso la Ilustración dijo no a la monarquía absoluta, sí a la república, sí a la monarquía parlamentaria, pero no al absolutismo. Muy bien, entonces, en la pregunta 2 nos hablan de la independencia de las 13 colonias, 13 colonias, ¿ok? Muy bien. Decíamos que estas colonias inglesas lucharon por su independencia debido a una cuestión económica. Inglaterra, sin consultarles, les había obligado a pagar una serie de impuestos, como el impuesto al té.
Pero ellos reclamaron de que no, que ellos eran iguales a los ingleses y debían tener representantes en el Parlamento. Mientras no los tengan, no iban a aceptar lo que se aprueba allí. Y allí se había aprobado el impuesto al té y otros. Durante la lucha por la independencia de las 13 colonias, eh, pues se dieron reuniones de los representantes de las 13 colonias en Filadelfia. En esta pregunta 2 nos hablan del segundo Congreso Continental o el segundo Congreso de Filadelfia. ¿Ya? ¿Qué es lo que se acordó allí? ¿Qué es lo que se hizo allí? Es lo que nos están preguntando. Y nos ponen una fecha, mayo de 1775. Cuando nos hacen una pregunta así y nos contextualizan, nos explican, ¿no?, el tema brevemente, hay que tomar toda esa información. La fecha, vamos a considerarlo importante, ¿ah? Han repetido el año 75 dos veces, ¿ya? Además, si leemos el contenido de la pregunta, nos están haciendo recordar que en el enfrentamiento entre los colonos y los soldados de Inglaterra, se dieron batallas como Lexington y Concord, ¿ya? Donde los milicianos norteamericanos lograron una victoria a medias frente a los británicos, ¿ya? Y los británicos lo que van a hacer, pues, es traer más tropas aquí bueno, allá a Norteamérica, ¿no? Frente a esto, frente a la reacción, ¿no?, militar, violenta de Inglaterra, ¿qué cosa va a hacer el segundo Congreso Continental? ¿Qué cosa va a hacer? A ver, nos están hablando de una cuestión militar y nos están colocando una fecha, 1775. ¿Por qué digo esto? Porque hay una alternativa que parece que es la clave. ¿Cuál? La C. En el segundo Congreso Continental, pues los colonos redactaron y firmaron un 4 de julio de 1776 el acta o la Declaración de Independencia de las 13 colonias, documento que marca el nacimiento de los Estados Unidos de América. Y en la C dice la redacción de un documento que condense las causales en las que se fundamenta la independencia norteamericana. En el acta de independencia, en efecto, se hace una exposición de motivos de por qué las 13 colonias están rompiendo su vínculo con Inglaterra. ¿Ya? Pero este documento se firma en 1776 y la pregunta nos habla del año 75. Y además, en el preámbulo, la pregunta nos habla de qué cosa deciden los colonos en este segundo congreso frente a la reacción violenta que Inglaterra iba a tener. Pues si los ingleses, venían por guerra, ellos tenían que responder de la misma manera. Por eso la respuesta que considero en este punto 2 es la B. ¿Ya? La B. Así es, señorita Emilito Maila, estamos de acuerdo. En la B dice la conformación del ejército continental, llamado así al ejército de las 13 colonias en conjunto, que van a enfrentarse a las tropas británicas. ¿Y quién asumió, pues, el mando de estas tropas? Pues George Washington, el líder militar de la independencia de las 13 colonias. Como la pregunta tiene un contenido militar, la respuesta debe tener el mismo sentido, ¿no? Y en este año 75 es que se conforma ese ejército continental, en el 75. ¿Ya? Por la fecha y por el contenido de la pregunta, considero que la B es la respuesta. Ya, muy bien. Entonces, quedándonos con la B. Me están preguntando, ¿ya? Y eso es lo que, para eso estamos en la clase de repaso, chicos, para que puedan hacer preguntas, porque nos hemos olvidado, porque surgieron dudas. Muy bien, es para aclarar. Me dicen, ¿ya?
¿Cuál era la causa de por qué Inglaterra le aplicó esos impuestos a las 13 colonias? ¿Mm? ¿Recuerdan? Antes de esto se había dado una guerra entre Inglaterra y Francia, la guerra de los 7 años, ¿ya? Inglaterra ganó, pero había gastado mucho dinero, 7 años de guerra contra Francia. Además, como Inglaterra había adquirido un territorio nuevo, Canadá necesitaba nuevas tropas para mandarlas a Canadá. ¿Y cómo costear esas nuevas tropas? Entonces necesitaba un ingreso adicional, ¿ya? Pues entonces dijeron, si hasta ahora las 13 colonias no nos han pagado impuestos, que lo hagan. Y así el Parlamento, con la aprobación del rey Jorge III, pues decidieron que las 13 colonias paguen. Pero no les consultaron. Y ese fue el reclamo de las colonias. Las colonias dijeron, no, ya no hay tributación sin representación, dijeron. Y ahí empezó pues el levantamiento. Muy bien. Ya, pasando a otro tema, la primera revolución industrial. Nos hablan de los inicios de esta revolución. Tenemos que identificar la alternativa correcta. A ver, ¿cuál es la clave, muchachos? A ver. No, esa no es la respuesta. ¿Cuál es la clave, muchachos, en la 3? Sobre los inicios de la revolución industrial, ¿cuál es la alternativa que se relaciona a esta? A ver. A ver. No, todavía no me dan la clave. Me están dando claves que no, no son. Ya, de acuerdo, Tueros, Alarcón, ya. A ver, veamos, ya, veamos. A ver, correcto, Gutiérrez. A ver, muy bien. Me han dicho algunos la A, pero en la primera revolución industrial, las fuentes de energía fueron el vapor de agua y el carbón. La electricidad y el petróleo fueron fuentes de energía para la segunda revolución industrial. Y es una diferencia importante. San Marcos ha preguntado cuáles fueron las nuevas fuentes de energía para la segunda revolución industrial. Electricidad y petróleo. ¿Ya? Entonces tenemos que diferenciarlo de la primera, ¿no? Que utilizó vapor de agua y carbón. Por eso la A no es correcto, por esto, porque dice electricidad. ¿Ya? Así es, Mulatillo, de acuerdo con la respuesta. A ver, otros me han dicho la C. Durante la primera revolución aparecieron varios inventos. Máquinas de tejer, máquinas de hilar. Así es que fueron las primeras innovaciones tecnológicas en la primera revolución. Y el mayor invento de la primera revolución fue la máquina de vapor. Una máquina que generaba vapor y utilizaba el vapor para generar movimiento mecánico, para hacer que otras máquinas se muevan. Esa máquina luego fue aplicada al transporte. Resultado de ello fue la locomotora. La locomotora o ferrocarril, pues es parte de la primera revolución industrial, surge en la primera revolución industrial, ¿ya? A inicios del siglo XIX. Pero el globo aerostático, eso no, eso corresponde a años posteriores, ¿ya? Segunda revolución industrial. Este globo aerostático no lo estamos considerando, ¿ya? Por eso la C no lo es. Hay que diferenciar, ¿no? Los inventos, la tecnología de la primera y la de la segunda. En la segunda están pues el teléfono, ¿no? El automóvil, los primeros aviones, ¿sí? Así es, hay que diferenciarlos. Muy bien. Ahora, fertilizantes sintéticos. Sintéticos. Esto implica un desarrollo químico de la industria química, la invención de la aspirina, igual químicos, una industria farmacéutica,
La industria química y la industria farmacéutica corresponden a la segunda revolución industrial, ¿ya? A la primera corresponden la industria textil y la industria siderúrgica. Entonces ellos van a procesar el algodón, convirtiéndolo en tejido, usando máquinas, como también van a producir mucho metal de hierro, ¿no? Para construcciones y otras cosas, ¿no? Por eso, ya, la D no lo es. Muy bien, entonces me han estado respondiendo varios compañeros la B. Se desarrolló después de la revolución agrícola. Recuerden cuando estudiamos el tema de la primera revolución industrial. Antes de hablar de los inventos, de la máquina de vapor, todo eso, nos centramos en la revolución agrícola que Inglaterra vivió previo a la revolución industrial. Es decir, en Inglaterra, primero se modernizó la agricultura, primero se inició, mejor, la modernización de la agricultura, y años después empezó la modernización de la industria. La agricultura antecedió pues al desarrollo industrial. A eso le habíamos llamado la revolución agrícola. ¿Ya? Muy bien, esta revolución agrícola inglesa empezó a inicios del siglo XVIII. En cambio, la primera revolución industrial empezó a mediados del siglo XVIII, para 1760 aproximadamente. Así que acá dice que la primera revolución o los inicios de la primera revolución se dieron después de la revolución agrícola. Entonces vamos a considerar que sí es correcto. ¿Ya? La B. Muy bien. A ver, continuemos. La 4 es sobre el tema Revolución Francesa. Ah, y nos ponen una pintura, esta pintura. ¿Ya? A ver, nos describen qué es esta pintura. A ver, veamos qué nos dicen. Veamos. Esta pintura corresponde pues a la muerte de uno de los líderes de la Revolución Francesa. Un periodista llamado Jean-Paul Marat. A ver, esta pintura que se muestra pertenece a un estilo neoclásico, La muerte de Marat, 1793. Muy bien. En ese año, muchachos, la Revolución Francesa vivía su fase más radical. ¿Recuerdas cómo le hemos denominado a la fase más radical de la Revolución? Cuando más cabezas se cortaron en París con la guillotina, pues a ese momento le hemos llamado, correcto, Tueros, el terror. El terror. El gobierno del terror. ¿Y quiénes estaban allí? Pues Maximiliano Robespierre, el incorruptible, y su partido jacobino, el partido radical, ¿no?, de la Revolución Francesa. Muy bien. ¿Qué pasó? Pues en ese momento Marat, que era un periodista que estaba a favor de la política del terror, Marat escribía denunciando quiénes eran enemigos de la revolución y exigía pues el castigo, ¿no? Pues capital contra ellos, la decapitación. ¿Ya? Este periodista escribía en la pintura, lo han representado pues escribiendo, ¿no? Pues muy bien. ¿Y qué pasó? Pues fue asesinado. Llegó una mujer, Charlotte, supuestamente era alguien que le daba información de los traidores, pero en verdad esta mujer llegó para matarlo. Y le dio una puñalada. Él estaba en su bañera porque sufría una enfermedad que lo obligaba a tomar baños constantes y así fue asesinada, ¿no? Asesinado, perdón. Entonces, él era un partidario del terror. Muy bien. Y el pintor también era partidario, pues, de Robespierre. El pintor, ¿no? Louis David. Así que representa la muerte de Marat. Para homenajearlo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos afirmar sobre todo lo dicho y mostrado, ¿no? El autor, ¿qué busca representar?
A ver, veamos. Ya. A ver, así es, correcto, Alarcón. A ver, veamos, Tuero, si es así. A ver, el deceso de un periodista revolucionario apuñalado en la bañera. Pues eso fue lo que ocurrió, ¿no? Este periodista fue apuñalado en su bañera. La muerte de un mártir de la Revolución Francesa. Pues él era un líder de la revolución, un líder radical, y fue asesinado haciendo lo que pues consideraba correcto, denunciar a los enemigos de la revolución. Así que esta pintura era para, pues, ya, representarlo como un mártir, como un muerto, pues, en favor de la revolución. Así que el punto 1 y el punto 2 me parece que son correctos. ¿Ya? A ver, me dicen la clave A, B, D. A, B, D. Ya. A ver, la A ya está descartado. B o D. A ver, veamos. El punto 3. ¿Qué se representa? Una acción reaccionaria de los girondinos en contra de la voz del terror. Pues él, podemos llamarle en efecto la voz del terror o la pluma del terror, ya que más que hablar, escribía. Pero, pues, de igual manera, era una expresión del gobierno del terror los escritos por este señor, ¿no? ¿Ya? La Universidad Villarreal preguntó por él. ¿A quién se le conoció como el amigo del pueblo en la Revolución Francesa? Pues a Jean-Paul Marat, ya que donde él escribía, el diario que publicaba, se llamaba así, el amigo del pueblo. Muy bien, entonces quienes lo mataron, pues lo que han hecho es justamente una acción reaccionaria. ¿Ya? Charlotte, la asesina, era del partido girondino, el partido opositor. Por lo tanto, este último punto también lo considero que es correcto. ¿Ya? Entonces me voy a quedar como respuesta la D. ¿Ya? La D. Muy bien, entonces, de acuerdo, Mel Tueros, ya nos quedamos con la D. Bien. 5. A ver, sobre las características de la era napoleónica. A ver, sabemos que la era napoleónica es una parte de la Revolución Francesa, cuando Napoleón toma el control del Estado francés. ¿Ya? Desde 1799, con el golpe de Estado de Napoleón, hasta 1815, cuando fue derrotado ya finalmente en la batalla de Waterloo. ¿Qué es verdadero y qué es falso sobre lo que sucedió durante la era napoleónica? A ver, entonces, veamos. A ver. Mm, ya. A ver, veamos. Napoleón fue derrotado definitivamente en la batalla de Leipzig. En este tema de Napoleón Bonaparte estudiamos varias batallas y bueno, pues a veces se nos van los nombres. A ver, dijimos que hay ciertas batallas que no podemos olvidar, como la victoria genial de Napoleón, la batalla modelo, la batalla de Austerlitz, ya la batalla más brillante de Napoleón. Pero también tenemos que recordar sus derrotas. Y el imperio napoleónico cayó justamente frente a dos derrotas. La primera de estas derrotas, ¿cuál fue? La batalla de Leipzig, llamada la Batalla de las Naciones. En 1813, el imperio napoleónico cayó en Leipzig, Alemania, frente a una sexta coalición europea que se había formado contra Francia. Muy bien, entonces el imperio cayó, Francia fue invadida y Napoleón tuvo que abdicar al poder. Muy bien, pero este enunciado es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Se dice que Napoleón fue derrotado por esta palabra que dice definitivamente. La derrota definitiva es la última, pues. Y Napoleón tuvo una batalla después. Recordemos que Napoleón, luego de esta derrota, fue llevado prisionero a la isla Elba.
pero meses después escapó y regresó a Francia y reconstruyó su imperio, el de los 100 días. Y allí recién tuvo su batalla definitiva, ¿ya? La batalla final, que fue la batalla de Waterloo. Entonces, Waterloo fue la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte, 1815. Así es, y ahí finaliza ya la era napoleónica. En cambio, lo de Leipzig, en el año 13, pues fue una derrota, pero no la última, ¿no? Muy bien, por eso el primer punto es falso, ¿ya? Así es, ¿ya? Brioso. A ver qué dicen los chicos sobre las claves. Uy, hay varias claves, ¿ya? B o C, me dicen. Ah, la B no puede ser porque empieza con verdadero, entonces la C. A ver, veamos, pues la siguiente debe ser falsa, dice, a ver. El bloqueo económico fue establecido en contra de España. ¿De España? No, pues. España era un reino que hasta estaba intimidado por Francia, ¿no? España fue invadida por Napoleón Bonaparte. Napoleón usó la invasión contra España. ¿Contra quién usó el bloqueo económico? Pues contra aquel país al que no podía invadir. Inglaterra, correcto, Tueros. A ver, más me dicen que es la C, debe ser, muchachos, les creo, así que voy a marcar la C. Así es, el bloqueo económico fue contra Inglaterra. Recuerdas que Napoleón ordenó a todos los estados europeos que ninguno haga comercio con Inglaterra para arruinarle su economía, ya que Inglaterra, donde vendía más sus productos, era en Europa. Muy bien, pero el bloqueo salió mal. Muchos países no cumplieron. Rusia no cumplió y cuando Napoleón intentó invadir Rusia, perdió un tremendo ejército ahí en el frío ruso y luego ya vino la derrota en Leipzig y la caída del imperio. Napoleón, a ver, punto 3, destronó a Carlos IV y a Fernando VII del trono español. ¿Ya? A ver, veamos, veamos. Si no es la A, me dicen, claro, por lógica, ya, tiene que ser verdadero, punto 3. En efecto, en España reinaba Carlos IV, pero su hijo, Fernando VII, le quita la corona. Y Napoleón aprovecha esto. Miren, hay una pelea por el trono español, voy a intervenir. Y así se los lleva a Bayona, a los reyes de España, y a ambos les obliga a renunciar al trono. A esto se le llama la abdicación de Bayona, 1808. Y Napoleón le termina entregando la corona de España a su hermano José, el famoso Pepe Botellas. Entonces sí, Napoleón destronó a los reyes españoles. Falta la última, que es la que decide si es la A o la C. Claro, puso a su hermano mayor, pues, ¿ya? Su hermano le reclamaba, pero por favor, ¿no? ¿Cómo me vas a dar Nápoles? ¿Ya? Soy tu hermano mayor, ¿no? Pues le dio España. A ver, si viajamos a París, ya quisiera, pues vamos a tomarnos fotos con la Torre Eiffel, ¿ya? Y también con el Arco del Triunfo de París, el Arco del Triunfo más famoso. Los romanos, pues, construyeron los primeros arcos del triunfo. En Roma, pues, puedes tomarte fotos allí, pero pues el arco más destacado en la actualidad, porque fue construido, pues, ya mucho después, pues, que lo de los romanos, es el Arco de París. ¿Quién construyó este Arco de París? Napoleón Bonaparte. ¿Y para qué se construyen los arcos del triunfo? Para conmemorar alguna victoria, para colocar ahí, ¿no? Inscripciones e imágenes y esa batalla, esa victoria no sea olvidada. Y así no olviden, pues, al victorioso, ¿no? Napoleón Bonaparte. Pues en efecto, Napoleón mandó construir este arco en París para conmemorar, para que nunca se olvide, la batalla de Austerlitz, la batalla modelo de Napoleón Bonaparte. Así es. Igual que, por ejemplo,
si nos vamos si nos vamos a la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, ya nos vamos a encontrar pues, con ese obelisco que representa la victoria del Perú, bueno, de los patriotas, frente a los realistas o españoles, una batalla pues que consolidó nuestra independencia política frente a España, ¿no? Nosotros construimos pues ya un obelisco en la Pampa de la Quinua, Napoleón levantó el Arco del Triunfo en París. Por lo tanto, siendo esto verdadero, la respuesta es la C. La C. ¿Ya? Muy bien. Tueros, García Ítalo, Brian Vergara. Muy bien, chicos. La C, así es, Gutiérrez. ¿Ya? Evelyn Berg. Pasemos a la 6. A ver. Luego de la caída de Napoleón Bonaparte, ya se inició un periodo llamado la Restauración. Así es. ¿Qué cosa se restauró en este periodo? ¿Por qué el nombre? Se restauró el poder de los reyes. Europa tenía reyes absolutistas, pero en Francia cayeron con la Revolución Francesa. Y Napoleón Bonaparte llevó a las tropas francesas a casi toda Europa, provocando el debilitamiento de los reyes europeos. En la restauración, luego de la caída de Napoleón Bonaparte, los reyes de Europa recuperan su autoridad, restablecen el absolutismo. Muy bien, crean la Santa Alianza, la unión de Austria, Prusia y Rusia, para aplastar cualquier nueva revolución que estalle en Europa. La Santa Alianza era para derrotar cualquier nueva revolución que se dé y así mantener el absolutismo por siempre. Muy bien, nos preguntan por la doctrina Monroe. ¿Ya? ¿Qué podemos afirmar sobre la doctrina Monroe? ¿Ya? A ver, recordemos que era esto. Cierto, cierto, así es, esa es la clave, Meltueros. ¿Ya? A ver, veamos. A ver. Mm, mm, a ver. Ah, ya, no, 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 acá, ya, he leído mal, ya, no, esa no era la clave, ya. Muy bien, Tomaila, de acuerdo. A ver, recordemos, a ver, España perdía sus colonias en América. España le pide a la Santa Alianza que intervenga en América. España quiere recuperar sus colonias. Entonces la Santa Alianza analiza si tiene el derecho para intervenir en América. Había sido creado la Santa Alianza para intervenir en Europa, pero en América. Muy bien, entonces ahí salta Estados Unidos con el presidente James Monroe. ¿Y qué dice Monroe? No, América es de los americanos. ¿Ya? Así como nosotros no intervenimos en los asuntos de Europa, porque Europa es de ustedes. Ustedes no pueden intervenir ya en América porque América se ha independizado ya. Y si lo hacen, yo, Estados Unidos, pues voy a intervenir, ¿no? Voy pues, a actuar, ¿no? Muy bien. Entonces, hay presión de Estados Unidos y había una presión más fuerte inclusive por parte de Inglaterra, que quería que esos países sean independientes porque Inglaterra conseguía más mercados con esto. Así que la Santa Alianza no intervino. Así que si nos preguntan qué podemos afirmar sobre la doctrina Monroe, la respuesta, así es, Brioso, esa es la clave. La clave es, así es Gutiérrez, ¿ya? Es la A. Así es. Se opusieron, Estados Unidos con la doctrina Monroe se opone a la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de América. América ya no les pertenece, ¿ya? Ahora es de los americanos, ¿no? Por supuesto, lo que estaba haciendo Estados Unidos era, pues, decir que nos defendía, lo cual, si no tuviera, pues, ninguna otra intención particular, no había por qué rechazar, ¿no? Sin embargo, lo que Estados Unidos
estaba haciendo era pues defender que Europa ya no domina América para que más adelante Estados Unidos pueda ejercer un dominio sobre el resto de países americanos. Y la frase que sustenta esto no es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Es América para los americanos. Que ya en sí lo que quería decir Monroe y Estados Unidos es América para los norteamericanos, ¿no? Pero pues no lo va a decir de esa manera, ¿no? América para los americanos. Muy bien, por ahí me han dicho que puede ser dedo. A ver, facilitó la restauración de las monarquías absolutistas en España. Ya, esto es correcto si hablamos pues de la restauración, si hablamos del Congreso de Viena, la Santa Alianza, pero respecto a la doctrina Monroe, y sobre eso están preguntando, dice lo último, o sea, esto de acá, pues más bien es una política contraria a lo que los europeos querían hacer. ¿Ya? Nos quedamos con la A entonces. Bien, la 7. Las revoluciones liberales que se dieron en el siglo XIX. A ver, dice que las burguesías se levantaron para recuperar el poder político, para acabar con el periodo de la restauración monárquica. Así es, la burguesía no quiere puesta a los reyes absolutistas, quieren gobiernos liberales. Estas revoluciones se inspiraron en el liberalismo. Bien, entonces lo que nos preguntan al final es, ¿qué proponía la ideología liberal? ¿Qué proponía? ¿Ya? Muy bien, hoy el liberalismo es la ideología dominante. ¿Ya? El liberalismo, tanto en su forma política, la democracia burguesa, como en su forma económica, ¿no? El capitalismo, el libre mercado, es lo que domina actualmente. En ese tiempo, sin embargo, aún había feudalismo, el absolutismo se había restaurado, aún había gente con privilegios, por lo tanto no había igualdad ante la ley de los ciudadanos, había eh, pues características que el liberalismo va a combatir. Entonces, ¿qué respuesta damos a las 7? A ver, me dicen la D. Veamos a ver si es la D. A ver, el respeto a la libertad y a los derechos individuales, por supuesto, ¿no? Esa es la esencia del liberalismo, ¿no? Por algo se llama así, porque va a defender las libertades individuales, los derechos y libertades individuales, frente a un Estado, pues, absolutista, todopoderoso, que no reconocía nuestras libertades. Muy bien, entonces, ¿esto es correcto? A ver, el establecimiento de un sistema estamental. No, los estamentos son más bien rechazados por el liberalismo. ¿Qué cosa es una sociedad estamental? Pues aquella que divide a la gente en sectores y uno no puede pasar de un sector a otro. No puede. Está impedido de ascender socialmente. ¿Ya? Recuerda los estamentos que habían en Francia antes de la Revolución Francesa. La nobleza, el clero y el tercer estado. Pues eso es rechazado. En nombre de la igualdad ante la ley, de que todos somos iguales para la ley, que todos somos ciudadanos, pues se rechaza una sociedad estamental que buscaba mantener los privilegios de un grupo frente a otro. A ver, bien, creo que todos estamos de acuerdo con la D o la A. La D. Ya, a ver, vamos a marcarla ya que hay unanimidad. A ver, la igualdad de todos los pobladores ante la ley. Eso sí, claro, la igualdad ante la ley. Así es. Entonces, no es difícil entender qué defiende el liberalismo porque es la ideología actual. Cuando tú reclamas, pues, porque no te tratan igual a otro o porque no se respeta tu libertad, pues estás siendo liberal, ¿no? Como la ideología, pues, que nació en ese tiempo. La centralización del poder en manos del monarca. Esto es el concepto de absolutismo y el liberalismo es opuesto al absolutismo. ¿Ya? Esto está mal, la D es la clave. Muy bien, la limitación del poder monárquico o su anulación. Correcto.
Así es, en la monarquía absoluta el poder del rey es ilimitado. Por eso la Ilustración o el liberalismo defienden la monarquía parlamentaria o la monarquía constitucional, en la que hay un rey, pero tiene un poder limitado, reducido. O que se anule el poder del rey, que no haya rey y que la gente elija a sus gobernantes cada ciertos años. Esto es la república. Muy bien, entonces tenemos lo que planteaban los liberales en el siglo XIX y ahí todo esto pues terminó triunfando. Muy bien, pasemos ahora a la 8. A ver, el Tratado de Frankfurt de 1871. Esto lo estudiamos en el tema la unificación de Alemania. Recordarás que los distintos estados germanos que habían en Europa, encabezados por Prusia, se unieron y dieron vida al imperio alemán, a la Alemania que va a pelear en la Primera Guerra Mundial. Ahora, para que se consume la unificación alemana, se dio una guerra, la guerra franco-prusiana, ¿ya? Prusia, que luego se transforma en Alemania, derrota a Francia, derrota a Francia. ¿Ya? Francia, por medio del Tratado de Frankfurt, tuvo que entregarle a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena. Muy bien, entonces, esta victoria de Prusia, esta derrota de Francia, esta entrega de territorios, etcétera, ¿qué consecuencias va a generar? Consecuencias. A ver, la consolidación de Alemania como principal potencia económica del mundo. Mm, pues potencia económica. Para ser potencia económica deberías tener qué cosa, a ver, una gran industria y Alemania lo va a llegar a tener, solo que unos años después, no en este momento de 1871. Debes dominar el comercio mundial, pero quien dominaba el comercio mundial en esta época era Inglaterra. Y debes tener muchas colonias que te abastezcan de recursos y sean mercados para tus productos. Y Alemania en este momento, 1871, no tenía colonias. Inglaterra, por el contrario, tenía muchas colonias ya. Así que con la firma del Tratado de Frankfurt, en este año, Alemania se haya convertido, consolidado como primera potencia económica del mundo. Yo diría que se convirtió en una gran potencia militar terrestre. Había derrotado a Francia, antes a Austria, antes a Dinamarca, pero potencia económica consolidada, me parece que todavía no. Todavía no. ¿Ya? A ver, ya, B o C. A ver, la conformación de un poderoso ejército alemán, esto sí, para asegurar sus intereses geopolíticos estratégicos, ¿sí? ¿Ya? Para asegurar pues el control de Alsacia y Lorena y otros proyectos que va a tener. Necesitaba un poderoso ejército y lo tenía. Quedó demostrado cuando barrieron con los franceses en la guerra franco-prusiana. Ya, entonces el punto 2 es correcto. El punto 3, a ver, la formación de la Triple Alianza. Ya, a ver, si Alemania quiere mantener el control de Alsacia y Lorena, quiere evitar que Francia le quite esos territorios que ha conseguido, quiere pues mantener, ¿no?, cierto liderazgo, necesitaba aliados, aliados. Y consiguió aliados. Bismarck, el canciller de hierro de Alemania en ese tiempo, consiguió que Alemania tenga como aliados a dos, al imperio austrohúngaro y al reino de Italia. Y con ello formó la Triple Alianza. Claro, esto luego se rompió en la Primera Guerra Mundial, Italia los traicionó, pero en este momento, pues, se había formado la Triple Alianza. Luego de la unificación, 1882, bueno, una década después, pero toda la negociación para firmar las alianzas se había dado desde antes, así que
Considero que el punto 3 sí, sí es correcto. El último punto sí no, porque el Solvrein, que fue la unión aduanera, ya, es decir, el comercio libre que van a hacer los distintos estados alemanes, todo esto se dio antes de la unificación, antes de la guerra franco-prusiana. No puede ser consecuencia algo que se dio mucho antes. Cuando hablamos de causas, sí vemos lo anterior, ¿no? Pero si hablamos de consecuencias, tenemos que ver, pues, lo que viene después. Entonces me voy a quedar con la C, ¿ya? Como la mayoría me han estado, pues, señalando. Bien, pasamos a la siguiente, la segunda revolución industrial. A ver, nos plantean cuándo se desarrolló, qué es correcto sobre la segunda revolución industrial. A ver, muchachos, ¿qué es correcto? ¿Qué clave me sugieren? Muy clave, chicos. Tal vez esté complicada la pregunta. Ujú. Ah, ya, ahora sí, clave. Ya. Ujú. No, esa no es la clave. Esa sí, Gutiérrez, esa sí es la clave. Ya. Ya. Ujú. Correcto, Alarcón. A ver, veamos, ¿ya? Veamos. A ver, me han dicho un par de compañeros que la D podría ser clave. El movimiento ludita. A ver, el movimiento ludita se desarrolla durante la primera revolución industrial. Fue una primera reacción de los trabajadores en las fábricas que vieron en las máquinas a su enemigo, porque mejores máquinas podían significar despidos de obreros. Así que van a atacar a las máquinas, van a ir a destruirlas, creyendo que así iban a detener pues la modernización, ellos iban a conservar sus puestos. Pero este movimiento ludita eh, ya corresponde a la primera revolución. Revisen el tema, lo hemos estudiado como una consecuencia de la primera revolución industrial. Ya por eso no lo estoy considerando. Ya para este tiempo, 1860, 1914, ya no se da, pues la máquina no era el problema, ¿no? El problema consideraron los obreros socialistas, el problema era el sistema capitalista y la propiedad privada, ya porque estaban bajo la influencia de la ideología socialista, que le decían pues que el problema era el sistema y que debía ser eliminado, ¿no? A ver, entonces la respuesta que me están dando los muchachos es así es Tomaila, así es Vargas, correcto, ¿ya? Igual pues antes Alarcón, ¿no? Gutiérrez, Tueros, muy bien, es la B, esta es la clave, porque en la segunda revolución industrial aparece el avión, ¿ya? En estos años que empezó el siglo XX, de 1903, en que los hermanos Wright hacen la primera logran sostenerse en el aire con su avioneta, pues hasta 1914, pues se desarrolla la aviación. Bueno, son los inicios, por supuesto, ¿no? Por algo ya para 1914, en la Primera Guerra Mundial, se dieron los primeros combates aéreos entre avionetas. Pues, y la aviación o pues el avión va a permitir, no solo fue para la guerra, permitió pues que el hombre pueda transportarse por el aire. Claro, aún no habían pues grandes aviones como ahora de pasajeros, ¿no? Pero ya empezó el transporte aéreo. Por eso me estoy quedando con eh, BESA, ¿ya? También, claro, podemos agregar el globo aerostático, ¿ya? Que también es de la segunda revolución industrial y también permite el transporte aéreo, ¿no? Solo que el ejemplo más conocido, pues, es el avión.
Así es. Muy bien. El carbón no fue la principal fuente de energía en la segunda revolución. Eh, pues destacamos aquí la electricidad y el petróleo. Y la segunda revolución no se da únicamente en Inglaterra. Más bien en Inglaterra, la segunda revolución llega tarde, ¿no? Los que empezaron la segunda revolución industrial fueron Estados Unidos y Alemania. Así es. Eso, segunda revolución. A ver, sigamos. La 10 en relación al socialismo científico, ¿qué es correcto afirmar? ¿Qué es correcto? Socialismo científico, dice, ¿ah? La ideología de Marx, de Engels, que surgió a mediados del siglo XIX. A ver, ¿qué es correcto? Que el manifiesto comunista fue el documento que estableció sus bases ideológicas. Sí, esta es una obra publicada en 1848 por Marx y Engels, en la que en efecto allí van a desarrollar sus planteamientos. Y básicamente lo que señala el socialismo científico es que la clase obrera debe luchar contra la clase propietaria, la clase burguesa, debe tomar el poder, debe establecer una dictadura del proletariado, eliminar la propiedad privada de los medios de producción y así establecer un Estado socialista. El socialismo aquí es solo una ideología, pero en Rusia, años más tarde, lo van a materializar. La Revolución Rusa de Lenin, como sabemos, se inspiró en el socialismo científico. El punto uno sí es correcto, ¿no? A ver, me dicen la A. A ver, uno y 3. A ver, punto 2. Tuvo como objetivo la reconciliación entre burguesía y obreros. No. El socialismo utópico, que era otra forma de socialismo, sí buscaba evitar que se enfrenten burgueses y obreros. Buscaba una reconciliación de clases. En cambio, el socialismo científico veía como la única forma para transformar la sociedad la lucha de clases, obreros contra burguesía. Consideraba que la lucha de clases es el motor de la historia. Sí, Marx nos dice que la historia es la historia de la lucha de clases. El esclavo luchó contra sus amos. Los siervos lucharon contra los señores feudales. Y ahora le toca al obrero luchar contra la burguesía para eliminar el capitalismo y construir el socialismo. Es lo que, pues, Marx y el socialismo científico defendieron. Muy bien. Así que uno y 3 sí es. ¿Ya? Puede ser la A o puede ser la C, como dice un compañero. ¿Ya? A ver, el establecimiento de la dictadura del proletariado. A ver. Sí, acabamos de decir que lo que buscaba el socialismo científico era establecer la dictadura del proletariado, que la clase obrera, conocido como el proletariado, tome el control político, tome el control del Estado. Es verdadero. Por lo tanto, muchachos, siendo la 4 verdadero, vamos a quedarnos con la C. ¿Ya? De acuerdo, Brian Vergara, la C. La última vez dice el planteamiento, a ver, ausencia de propiedad privada, sí, socialismo, pero ausencia del Estado, eso es anarquismo. El socialismo científico planteaba un Estado controlado por los obreros, la dictadura del proletariado. Y bueno, más adelante el Estado desaparecerá cuando ya no existan las clases sociales, pero ahora tiene que existir el Estado considerado el socialismo científico. Por eso no estoy considerando el punto 5. Bien, en la 11, tema imperialismo, ¿qué alternativa no corresponde a una función de las colonias? No corresponde. Es decir, ¿para qué le servían las colonias africanas, asiáticas, a las potencias industrializadas de Europa, de Estados Unidos, de Japón? ¿Para qué servían las colonias? A ver, ¿eran zonas de poblamiento? Sí. Recuerda que Europa estaba sobrepoblada y necesitaban colonias de poblamiento. ¿Ya?
A ver, ¿en las colonias se encontraban mano de obra barata? Sí, así es, a diferencia de sus obreros, a quienes había que pagarle más o concederle más derechos porque habían conseguido ya esos derechos, en las colonias conseguían mano de obra barata. A ver, me dicen que la respuesta es la C. A ver, permitir el control de materias primas, pero las colonias proporcionan abundantes materias primas a las potencias. Esto es una razón de por qué se controlan colonias. Claro, en la medida que un país desarrolla la industria, tiene una gran industria, consume un montón de materias primas. Necesita entonces más materias primas, necesita tomar colonias de otros. Así lo creyeron en ese tiempo, ¿no? Hace 100 años. Entonces, los tres primeros son correctos respecto a las colonias. Nos piden cuál no corresponde. La que no corresponde, entonces la que queda. Así es, Gutiérrez. Marcamos dedo. Las colonias fueron grandes centros de desarrollo económico autónomo. Pues no, son colonias. Desarrollo económico autónomo no va a haber, ¿no? Lo que ellos produzcan, pues lo va a decidir el país que lo domina, ¿no? ¿Ya? Si tienen industria o no tienen, pues lo va a decidir el país que lo domina, ¿no? ¿Qué van a cultivar ahora? Lo decidirá pues el país que los domina, no la colonia. ¿Ya? Marcamos dedo. 12. A ver, Estados Unidos. Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Un tema que hemos estudiado hace un par de semanas. La Primera Guerra Mundial. A ver, me dicen la A y la B. Ah, ya, justo teníamos que ver la diferencia entre la A y la B. ¿Ah? A o B, muchachos, ¿cuál es la clave? Las demás, no pasa nada con las demás. Hmm, A ver, punto para la B, 2 puntos la B, ya, uno la A. Ujú. A ver, ¿por qué Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial? ¿Ya? ¿A qué se debió esto? Ujú. A ver, leyendo como está la pregunta, el ingreso de Estados Unidos a la guerra se debió. A ver, otro punto para la B. A ver, ya, punto para la A. Ya, ¿qué entiendo yo cuando leo esto? Se debió a. Ya, creo que lo que nos están pidiendo es cuál es la causa real, cuál es la razón, ¿no? Real, verdadera, de el ingreso de Estados Unidos a la guerra. No el pretexto, sino la razón real. ¿A qué se debió esto? ¿Ya? Muy bien. Ahí está. 3 puntos para la A, 4 para la B. Nosotros cuando estudiamos el tema, habíamos hecho una diferencia entre la causa principal del ingreso de Estados Unidos a la guerra y el pretexto para que lo haga. El pretexto. ¿Ya? Están empatados la A y la B en, en claves de los jóvenes estudiantes. Muy bien. Entonces, aquí creo que lo que nos están preguntando es la causa real. Real. ¿Ya? ¿Y esta cuál es? Pues la guerra submarina irrestricta de Alemania. A ver, recordemos, así es, ¿ya? Ahora sí la A se ha impuesto en las sugerencias, pues en el año de 1915, un submarino alemán hundió el Lusitania, un barco inglés de pasajeros en cuyo interior pues habían pasajeros también de Estados Unidos y estos murieron en el ataque. Pero Estados Unidos no entró cuando ocurrió esto. Esto ocurrió en el año 15, Estados Unidos entró recién en el año 17.
¿Qué pasó en el año 17 para que entre Estados Unidos? La guerra submarina que Alemania estaba impulsando llegó a una fase radical. Alemania le ordenó a sus submarinos que hundan inclusive a los barcos de países neutrales. Estados Unidos se vio atacado ahora por los submarinos alemanes y frente a esto dijo, ¿para qué me sirve la neutralidad? Igual me van a atacar. Mejor le declaro la guerra a Alemania y así ayudo a Francia, a Inglaterra y a los demás a la derrota de Alemania, más pronta. Y así, pues, se restablezcan las cosas después de la guerra, ¿no? Por eso, la respuesta que voy a dar aquí es la A. ¿Ya? La A. De acuerdo, Brioso, Vargas, Sarelli, Tomaila, Alarcón, ¿ya? Me voy a quedar con la A, ¿ya? Gutiérrez. Muy bien, ahí están. Ahora, ¿qué consecuencia tuvo el ingreso de Estados Unidos a la guerra? A ver, Estados Unidos entró en el 17, en el 18, Alemania pues se rindió, ¿ya? Así es, entonces un año después, eh, Alemania se rinde, había peleado en la última batalla contra Francia, Inglaterra y contra Estados Unidos, y al no poder ganar, luego se rinden. Así que este segundo espacio sí podemos completarlo con la palabra derrota de Alemania. No es que Estados Unidos haya llegado y haya derrotado solo a Alemania. Estados Unidos solo fue una ayuda para que Francia, Inglaterra y otros, ¿no? Inclusive canadienses, gente de las colonias, belgas, etcétera, derroten a Alemania. En cambio, si fuera la B, ya nos han fijado en la segunda palabra, dice expansión. Y Alemania más bien está perdiendo en estos momentos. En la B dice que Alemania se expande, y no, no fue así. Alemania estaba a la defensiva ya. Muy bien, entonces nos quedamos con la A. ¿Ya? Ok, ok. Muy bien. Pasamos a la 13. Eh, a ver, esta parte de acá no lo hemos visto, lo vamos a ver en un ratito. Ya, terminamos estas preguntitas y vamos a pasar a completar, pues, ¿no? El tema, los puntos que nos faltaron. A ver, mm, ya, lo que nos preguntan en la 13 es cómo se llamó el acuerdo, el tratado entre los aliados y Alemania. Alemania perdió la guerra y va a tener que aceptar un tratado de paz. Entre comillas, tratado de paz porque fue tan duro este tratado contra los alemanes que va a generar la Segunda Guerra Mundial años más tarde. Este tratado se llamó, así es Tueros, ¿no? Brioso, Sarelli, se llamó el Tratado de Versalles. ¿Ya? Así es Tomaila, el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Su contenido lo vamos a ver en un momentito, ¿ya? Muy bien. La Revolución Rusa sí la hemos visto. A ver, la Revolución de 1917. Ya, ya, muy bien. A ver, aquí quiero que recuerdes que en el año de 1917 se produjeron dos revoluciones en Rusia. Dos. La de febrero y la de octubre. La de febrero fue aprovechada por el partido menchevique. Y la de octubre fue la llegada al poder de los bolcheviques. ¿Qué importancia tuvo la Revolución de Febrero de 1917? Que provocó la caída del imperio zarista, del emperador Nicolás II. Y Rusia se convirtió en una república, con un gobierno provisional por un tiempo. En cambio, la Revolución de Octubre, la de Lenin, la de los comunistas, fue la que convirtió a Rusia en un país socialista o comunista. La de Octubre. ¿Ya? Muy bien, recordando esto, pues, ¿qué marcamos en la 14? Ah, sí, la de febrero que se dio en marzo. Ajá. Eh,
A ver, me dicen que la respuesta es... ujú. Ah, no, 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 no me han dado la clave todavía, muchachos, todavía no. Esa no era. A ver, no. A ver, ¿ya? A ver, aclaremos la C, ¿ya? El establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. A ver, ¿qué hemos dicho? Que la revolución de octubre de 1917 fue la que convirtió a Rusia en socialista. Esa Rusia socialista pasó a llamarse desde 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el nacimiento de la Unión Soviética es como consecuencia de la Revolución de Octubre, no de la Revolución de Febrero. Los mencheviques que tomaron el control de Rusia con la Revolución de Febrero, ellos no iban a crear la URSS. Ellos consideraban que aún no se daban las condiciones para crear una Rusia socialista. Por eso entraron los bolcheviques con la Revolución de Octubre y ellos sí lo hicieron. ¿Ya? La C no puede ser respuesta por eso. Muy bien, otra diferencia es que los mencheviques que llegaron al poder con la Revolución de Febrero no sacaron a Rusia de la Primera Guerra Mundial. No lo hicieron. Los que sacaron a Rusia fueron los bolcheviques que llegaron con la Revolución de Octubre. Por eso la B tampoco es clave. La respuesta es la A. Con la Revolución de Octubre cae el imperio zarista, cae la monarquía absoluta en Rusia y se crea un gobierno provisional, un gobierno provisorio, como el que teníamos nosotros en el Perú con Sagasti, un gobierno provisorio que recayó en manos de un príncipe llamado Lvov. Y luego, unos meses después, recayó en un menchevique llamado Kerensky. Un gobierno provisorio que luego cae cuando se da la Revolución de Octubre, donde Lenin y los comunistas toman el poder. Entonces, la respuesta aquí es la A. ¿Ya? Lvov, no, él no era hijo de Nicolás II. No, ¿ya? Por más que diga príncipe, eso no significa que es el hijo del zar, ¿no? Príncipes, pues son todos los de la familia, ¿no? Son llamados así, príncipes, pero no es un príncipe heredero, no era el zarevich. Y no gobernó como príncipe, lo era un príncipe, pero como había caído el régimen zarista, él no va a gobernar como príncipe, ¿no? Él va a ser el jefe del gobierno provisional. Muy bien, entonces nos quedamos con la A, ¿ya? Muy bien, entonces los bolcheviques llegan al poder en octubre, ¿ya? Van a convertir a Rusia en un país socialista. El partido bolchevique pasó a llamarse Partido Comunista y Rusia pasó a llamarse la Unión Soviética. Ya, ahora, ¿qué nos plantean acá? Que dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, dos hombres van a rivalizar, Stalin y Trotsky, ¿ya? Van a tener planteamientos distintos. Ahora, ¿por qué van a rivalizar por el poder? Si el líder era Lenin. Lenin fue el que dirigió la Revolución de Octubre. Lenin fue el que tomó el poder desde octubre de 1917. ¿Por qué van a rivalizar estos dos? Ah, porque Lenin había muerto en 1924. El padre de la Rusia socialista, el padre de la revolución, había muerto. Entonces lo que van a disputarse ellos es quién toma su lugar, ¿no? ¿Ya? Y van a tener propuestas distintas de qué cosa hacer con Rusia, con la revolución en adelante, ¿no? ¿Ya? Hablábamos pues con Stalin de la llamada, del llamado socialismo en un solo país y con Trotsky la llamada revolución permanente. De los dos, ¿quién fue el que terminó ganando pues en esta lucha por el poder? Pues sabemos que fue Stalin, que gobernó y estableció una dictadura larga de 30 años tras la muerte de Lenin. Y Trotsky, más bien, pues, fue perseguido, expulsado del partido, expulsado de la Unión Soviética, asesinado en México, ¿no?
Muy bien, entonces, esta lucha por el poder, esta distinta, ¿no? Esta rivalidad ideológica, etcétera, dice, ¿en qué contexto se dio? Ah, pues luego de la muerte de Lenin, ¿ya? Luego de la muerte de Lenin. ¿En la guerra civil? No, la guerra civil es otra cosa. La guerra civil fue la lucha de ellos, Lenin, Stalin, Trotsky, juntos, ¿contra quiénes? Contra los enemigos de los comunistas, contra los contrarrevolucionarios, ¿ya? Muy bien, una vez que ganan la guerra civil y luego muere Lenin, dentro del partido va a haber una lucha ideológica, política, por quién es el sucesor de Lenin. Pero eso no es una guerra civil propiamente. Muy bien, me voy a quedar con la B. ¿Ya? Ok, ya, así es, brioso. Listo, entonces dejamos esto. Ya, tenemos ahí las claves por si no han marcado. Ahí están. Ya, por si no has marcado. Muy bien. Entonces, muchachos, le decía que hubo una parte de la Primera Guerra Mundial que no habíamos visto. Ya, he revisado el video de la clase y me doy cuenta que no lo había terminado. Ya, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para terminarlo, ¿ya? Mm, eh, bueno, a Lenin intentaron asesinarlo, sí, pero su muerte podemos decir que es natural. Claro, los balazos que recibió pues agudizaron sus problemas, ¿no? Pero no murió de esa forma, ¿no? Muy bien, entonces dejamos esto y vamos por acá, ¿ya? Muy bien, voy a ubicarme entonces donde nos quedamos. Mm, Aquí, a ver, nos habíamos quedado viendo esto, que en 1917 Estados Unidos había ingresado a la Primera Guerra Mundial. Habíamos analizado sus causas y su pretexto, sus pretextos. Y también habíamos, ¿no?, destacado que Rusia había vivido, ¿no?, estas revoluciones de febrero, de octubre, y estaba negociando la paz con Alemania. Muy bien, ¿ya? Aquí nos faltó esto. A partir de 1918, el final de la guerra. Nos falta ver el final de la guerra, el tratado de paz y las consecuencias. ¿Ya? Los minutos que tenemos son suficientes. A ver, entonces estamos en el año 1918, año en que la guerra va a finalizar, pero lo que van a finalizar son las batallas, porque en sí la guerra finaliza completamente cuando se firma el Tratado de Paz, y eso ocurrió en 1919. A ver, recuerda que en la guerra teníamos dos frentes principales. El frente occidental era el territorio francés, a donde habían llegado los alemanes al inicio de la guerra, y tenían sus trincheras allí. Y al otro lado estaban las trincheras pues, de los franceses e ingleses. El frente occidental era el territorio francés, donde se enfrentaban alemanes contra franceses e ingleses. Y el otro era el frente oriental, en Europa Oriental, donde los alemanes se enfrentaban a los rusos. ¿Ya? Recuerda que Alemania peleaba en dos frentes de manera simultánea, occidental y oriental. Muy bien, si nos ubicamos en el frente oriental, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre allí? A ver, decíamos que Lenin, quien había llegado al poder en Rusia desde octubre de 1917, estaba negociando la paz con Alemania. Y Alemania estaba de acuerdo con la paz, pero le estaba exigiendo a Rusia extensos territorios a cambio de la paz. Muy bien, a Inglaterra y a Francia, que son los aliados occidentales, a ellos no les convenía la retirada de Rusia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar que Rusia se aleje de la guerra?
Pues la única manera era sacando del poder a Lenin, ¿ya? Hacer que la revolución bolchevique fracase. Entonces, ¿qué van a hacer los aliados occidentales? Es decir, Francia, Inglaterra, ahora también Estados Unidos y Japón, Italia, ¿qué cosa van a hacer? Pues lo que van a hacer es enviar ayuda a todos aquellos rusos que se oponían a Lenin, ¿ya? A Lenin, al gobierno del partido bolchevique o a los comunistas, ¿ya? Los aliados occidentales no querían la retirada de Rusia, así que impulsaron la contrarrevolución. Y así muchos rusos se levantaron contra la revolución, ¿ya? Para sacar a Lenin y restaurar el zarismo. A esto le hemos llamado la guerra civil en Rusia, ¿ya? Entre los rojos, que eran los comunistas o bolcheviques, la gente de Lenin, con Trotsky y Stalin, y al otro lado estaban los blancos, las guardias blancas, que eran los que querían restaurar el zarismo. Muy bien, esas guardias blancas recibieron armas, apoyo de Inglaterra, Francia, etc. Presionado por la guerra civil, Lenin decide firmar la paz con Alemania, ¿ya? Porque si iba a tener que enfrentar internamente a las guardias blancas, tenía que abandonar la guerra exterior, la guerra contra Alemania. Así que se firma el Tratado de Brest-Litovsk, paz entre Rusia, esta Rusia socialista que están haciendo, y Alemania. Muy bien, Alemania acepta esto porque Rusia le entregó amplios territorios, amplios territorios. ¿Ya? Decíamos que esos territorios sumados eran de un tamaño mayor al del territorio peruano, ¿no? Entonces, para ver cuánto Rusia va a entregar. Muy bien. Entonces, era una paz por territorios. Muy bien. Y de esa manera acabó la guerra mundial en el frente oriental, porque los enemigos que estaban allí ahora firmaron la paz, alemanes y rusos. ¿Ya? No es que sean amigos para nada, ¿no? Pero dejaron de enfrentarse. Muy bien, San Marcos nos preguntó, ¿y qué consecuencia trajo esto? La firma de la paz, el que acabe la guerra en el frente oriental. ¿Qué consecuencia trajo? Nos preguntó San Marcos en una ocasión. Pues trajo como consecuencia esto, una nueva ofensiva alemana en el frente occidental, una nueva guerra de movimientos. O sea, los alemanes deciden avanzar nuevamente. ¿Por qué? Porque sus tropas que estaban en la zona oriental ahora los llevan a la zona occidental, a territorio francés. Y así Alemania junta sus fuerzas para ir con todo y tratar de ganar la guerra. ¿Ya? Al frente estaban, por supuesto, los franceses, los ingleses, pero quienes habían llegado también a reforzarlos. ¿Ah? Quienes habían llegado desde América, en barco, eludiendo a los submarinos, ¿no? Pues habían llegado los norteamericanos, ¿ya? A sumar, pues, ¿no? A las tropas que estaban en ese lugar, ¿no? Claro, Tomail, ahí estaban. Muy bien, entonces la ofensiva alemana se estrella contra las potencias de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿ya? Bueno, también estaban pues las fuerzas canadienses, ¿no? La resistencia belga, etcétera, pues se estrellan contra ellos, ¿ya? Y esto terminó en una batalla. Esta es la batalla, la última batalla de la Primera Guerra Mundial, la batalla decisiva, la segunda batalla de Marne. ¿Ya? Entonces se pelea en Francia, Marne queda en Francia. Segunda batalla porque cuando empezó la guerra hubo una primera batalla de Marne. Esta es la segunda. Muy bien, los alemanes fueron superados por los aliados. Alemania fue derrotada. No contundentemente, pero Alemania fracasó aquí. ¿Ya? Por eso consideramos que los grandes vencedores de la Primera Guerra, ¿quiénes fueron? Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Que llegó tarde, es cierto, entró tarde, ¿no? Pero su ingreso, pues digamos, eh, facilitó
la victoria contra Alemania. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿qué hacer? Alemania había perdido. ¿Podía seguir peleando? Sí. Cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial, Hitler llevó la guerra hasta las últimas consecuencias, ¿ya? Hasta que la última ciudad alemana cayó. Aquí se preguntaban los alemanes si había que hacer lo mismo, ¿no? Si había que llevar la guerra a las últimas consecuencias o no. A ver, la guerra se peleaba fuera de Alemania, pues a partir de ahora se pelearía dentro de Alemania. Y quienes saldrían a pelear serían los civiles. Y las ciudades, pues, serían, ¿no? Escenarios de batalla y habrían, pues, ¿cuántos muertos de Alemania, ¿no? Pues, ¿qué hacer? ¿Rendirse o no? ¿Mm? ¿Qué habrían hecho ustedes, muchachos? Pelear hasta el último, porque, pues, aún podían haber chances de ganar, o rendirse y, bueno, pues, evitar la destrucción interna de Alemania, ¿no? Pues, el emperador, el Kaiser Guillermo II de Alemania, al parecer, quería continuar la guerra, ¿no? ¿Ya? Ya, algunos plantean la rendición. Cuando le pasó lo mismo al Perú en la guerra contra Chile, también surgió esa duda, ¿no? Si ya nuestro ejército había caído en el sur, si nuestra marina había sido destruida o capturada el Huáscar por los chilenos, debíamos seguir resistiendo o no. Pues lo mismo pasa, pues, ¿no? En toda la guerra, ¿no? Esta decisión de seguir hasta el final o ya aceptar la derrota. Y Guillermo II quería continuar con la guerra, pues se produjo una revolución política dentro de Alemania. Una revolución liderada por un grupo llamado los socialdemócratas. Ellos eran socialistas, pero moderados. Moderados. Pues, ¿qué lograron ellos? Que Guillermo II caiga del poder. Guillermo II terminó huyendo de Alemania frente a esta revolución. ¿Ya? Él buscó asilo en los Países Bajos. Holanda, como más le conocemos a este país. Y así Guillermo II sobrevivió a la guerra. Se asiló en los Países Bajos y por más que quisieron extraditarlo, pues se defendió, ¿no? Pero bueno, con la caída de Guillermo se produjo un cambio político en Alemania. Alemania dejó de ser el segundo Reich, el segundo Reich, el segundo imperio, como era conocido, y ahora se va a volver una república. Hasta ahora sigue siendo Alemania una república, ¿no? Con presidentes y cancilleres. Pues esta revolución generó este cambio político dentro de Alemania. Ahora, el nuevo régimen aceptó rendirse. Así que colocamos que Alemania se rindió firmando la capitulación o armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918. ¿Ya? Alemania se rindió. ¿Qué esperaban ellos? Pues evitar que Alemania sea destruida si la guerra se llevaba al interior del país. Esperaban también que como se habían rendido, la condena que iban a recibir iba a ser una condena más suave. Claro, cuando un delincuente confiesa su delito en un juicio, el juez ¿qué hace, no? Cuando hay una confesión sincera, el juez le rebaja la pena. Bueno, Alemania esperaba que la sanción sea rebajada, ¿no? Rindiéndose, aceptando las condiciones pues de sus enemigos. Ahora, estamos en el año 18. ¿Por qué Alemania y sus socios, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria, Turquía, aceptan rendirse? ¿Y por qué los otros, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y los demás ganadores, aceptan la rendición? Podrían ellos decir, no, vamos a seguir con la guerra, ¿no? Pues porque en el año 18 algo
estaba matando a millones en el mundo, algo similar a lo que está pasando actualmente, ¿no? Una pandemia, ¿ya? Así se veían pues los hospitales. ¿Cómo se llama la pandemia esta? Así es brioso. En 1918, no, la peste negra, eso es de la Edad Media, siglo XIV, XV, la peste negra, ¿no? Esta no era una peste, era una gripe, ascestueros, asesbrioso, una gripe, ¿ya? Una variante de la A1H1, la gripe, le llaman, no la gripe negra, ¿ya? No le cambien, no le mezclen las palabras, la han llamado la gripe española. ¿Ya? Tiene este nombre, la gripe española. España nos contagió de la gripe, ¿ya? Eso es lo que uno podría entender, ¿no? Gripe española. Pero la gripe española no empezó en España, ¿ya? Hay quienes consideran, bueno, en sí no se ha logrado rastrear el origen de la gripe española. Hay quienes dicen que empezó en Asia, tal vez en China. Eh, ¿Y por qué gripe española entonces? Porque ya, así es, mató a 50 millones. ¿A cuántos mató la guerra? La guerra mató a unos 10 millones. La gripe española mató más que la Primera Guerra Mundial, imagínate. ¿Por qué española? Porque España no peleó en la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos, pues, no estaban tan preocupados por la guerra, porque no estaban involucrados con la guerra, sino estaban más preocupados por la gripe, que en 1918 pues estaba difundiéndose por todas partes. Entonces ellos son los que, digamos, comunican al mundo, difunden las noticias de esta enfermedad. ¿Qué hacían los países que estaban en guerra? Ocultaban la información. No quería que se sepa de la gripe, ¿ya? Porque si la gripe estaba matando a tanta gente, pues no era bueno que esto se sepa porque la guerra podría terminar pues siendo dejado a un lado, ¿no? Hasta que no se defina, pues querían continuar con la guerra, ¿no? Muy bien, pero como la guerra estaba matando a tantos, pues un bando aceptó rendirse y el otro bando aceptó la rendición del otro, ¿no? Para dejar de enfrentarse y ahora los estados, ¿qué debían hacer? Pues debían de enfrentar la enfermedad, ¿ya? Ver la cuestión hospitalaria, vernos cómo enfrentar pues la enfermedad, ¿no? En ese tiempo ya comenzamos a usar pues nuestra mascarilla, solo que eran mascarillas solo de tela, ¿no? Las simples, y bueno, eso no es muy eficaz, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Ellos no tuvieron vacuna como nosotros. Y esta gripe española no era, no diferenciaba a los ancianos con más fuerza, ¿no? A los que tienen, pues, movilidades con más fuerza, ¿no? No, acá morían también, pues, jóvenes. En cambio, el COVID, pues, fue algo más ¿no? Que afectó a la gente mayor, ¿no? ¿Cómo se combatió? Pues, ya, el hombre ha sufrido pandemias a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos sido atacados por cuántas enfermedades, ¿no? Y hasta que no existieran las vacunas, la vacuna, recuerda, la primera vacuna aparece a finales del siglo XVIII, pues, ¿cómo habíamos sobrevivido hace ese tiempo? De manera natural, ¿ya? Teníamos que, lamentablemente, pues, aceptar la muerte de tantos para que otros puedan sobrevivir, ¿no? ¿En qué guerra atacó la gripe española? Pues en esta, ¿no? En tiempo de la Primera Guerra Mundial es que surgió la gripe española, 1918 a 1919. Y así como empezó, fue la enfermedad terminó terminando, ¿no? Con una población ya, digamos, inmune de forma natural, ¿no? Lo mismo pasaría con el COVID-19, pero ¿vamos a aceptar que mueran 50 millones? No, mejor es una vacuna y lo cortamos, ¿no? Gracias a la ciencia, ¿no?
Sin la vacuna, pues ya, ¿a cuántos muertos estaríamos ahora, no? A ver, pasemos al Tratado de Versalles. Muy bien, los aliados se reunieron en París, ya, en la conferencia de París, para ver cómo sancionaban a los alemanes y a los demás también. Austria, que había perdido, Bulgaria, Turquía, pero el acuerdo principal es el Tratado de Versalles, ¿no? La condena hacia Alemania. Muy bien, Alemania, tenemos esto. Estas son las condiciones de la paz. Fírmalos. Los alemanes, al ver el contenido del tratado, no querían firmarlo, ¿no? Porque la condena era muy dura. Así lo consideraron, ¿no? Que era demasiado la condena. Que nos están condenando a, o sea, están arruinando para siempre a Alemania. Nos están pidiendo demasiado, creyeron. No lo vamos a firmar. Pero si no lo hacían, Alemania sería invadida. Las tropas todavía estaban allí. Así que los socialdemócratas dijeron, vamos a firmarlo. Firmaron el Tratado de Versalles. ¿Recuerdas la guerra contra España que tuvo el Perú? Cuando España nos hizo firmar el Tratado del Banco Pareja, y muchos peruanos dijeron, este tratado es un tratado entreguista, un tratado que pone al Perú de rodillas ante España. Le estamos dando demasiado. Pues lo mismo pensaron los alemanes del Tratado de Versalles. Hitler, que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, era un soldado, pues, ¿no?, en las trincheras, él estaba totalmente en contra del Tratado de Versalles, ¿no? Y consideró traidores a los que lo firmaron, ¿no?, a los que lo aceptaron, ¿no? Traidores. Judíos seguramente fueron, creía Hitler, ¿no? Hitler creía que los judíos aceptaron este Tratado de Versalles, ¿no? Pues, ¿qué contiene el Tratado de Versalles? A ver, a Alemania se le responsabiliza de toda la guerra. Tú, Alemania, eres el único responsable de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, las sanciones deben estar a la altura de la responsabilidad. Alemania no era el único responsable. Tal vez era el principal responsable, pero no el único. ¿Ya? No el único. Así que esto va a ser algo pues que los alemanes van a rechazar, diciendo, pero nosotros no éramos los únicos responsables. Acá todos tenían intereses. Alemania, estos territorios no te pertenecen. Alsacia y Lorena son de Francia. En efecto, Alemania les había quitado a Francia Alsacia y Lorena en 1871, Tratado de Frankfurt. Pues Alemania tuvo que devolverle a Francia dichos territorios. Y así en Francia hay fiesta nacional. Habían logrado recuperar Alsacia y Lorena, ¿ya? Y se habían cobrado la revancha contra Alemania, ¿ya? Francia fue humillada antes, ahora, pues, Alemania era la humillada, ¿ya? Hitler pensará, pues, pero quien ríe último, ¿ya? Porque Hitler cree que una nueva guerra podría, pues, castigar otra vez a Francia, ¿no? Alemania perdió entonces territorios. De su territorio en Europa se había reducido y además va a perder los territorios que tenía en otros continentes, sus colonias. Todas sus colonias tuvo que entregar, todas. Alemania dejó de ser un imperio colonial, porque ahora carece de colonias. ¿Qué pasó con sus colonias en África? Togo, Camerún, Tanganica. ¿Qué pasó con esas colonias? Se las reparten Inglaterra, Francia y Bélgica. ¿Ya? Y sus colonias en el Pacífico, en Asia, Japón los había tomado durante la Primera Guerra Mundial. Y le dicen a Japón, bueno, quédatelos, ¿ya? Por tu colaboración. Y así Alemania se quedó sin colonias. Otra condena, desmilitarización. Alemania entrega tus submarinos, tus barcos de guerra, entrega tus avionetas de combate, entrega tu artillería pesada, y Alemania tuvo que entregar todas esas armas a los aliados. Fue desarmada para que
pues no pueda defenderse, ¿no? Por lo que vaya a pasar, ¿no? Tu ejército a partir de ahora será máximo 100.000 hombres. No puedes tener más de 100.000 hombres. En esta guerra Alemania tuvo 10 millones de soldados y perdió. Con 100.000 hombres, ¿qué iba a hacer Alemania? Pues la dejaron desarmada, ¿no? ¿Ya? Y falta la última condena, que fue la más dura, ¿no? Alemania tiene que pagar los gastos de la guerra, pero si ya entregué territorios, normalmente es o territorios o plata, territorios o plata, y te piden los dos, como Chile nos lo pidió a Perú, a Chile nos pidió territorio y plata, lo mismo Alemania, ¿no? Territorios y plata, ¿no? Así que Alemania va a tener que pagar, pues, las reparaciones de la guerra, ¿ya? Una enorme indemnización, que por acá lo representamos en esta caricatura, una enorme cantidad que aplasta a Alemania, ¿sí? Acá hay un personaje que dice Alemania, ¿no? En su pecho. Pues Alemania va a estar condenada económicamente, toda la riqueza que genere va a tener que destinarlo pues al pago de la deuda. ¿Y a quiénes tiene que entregarle esa plata? Pues sobre todo a Francia y a Inglaterra. Muy bien, como la economía alemana va a estar muy mal en los años siguientes, pues va a tener que prestarse y prestarse de Estados Unidos para poder pagar. Se presta de Estados Unidos para pagarle a Inglaterra y a Francia. ¿Y qué hacen Inglaterra y Francia? Le pagan a Estados Unidos, ya que Estados Unidos le había prestado mucho dinero a Inglaterra y a Francia en la Primera Guerra Mundial. O sea, al final, Estados Unidos hace un gran negocio haciendo que la plata, pues, dé vuelta, ¿no? Muy bien, y así vemos a Alemania, pues, en esta caricatura como un hombre, pues, ya así, ¿no? Tan golpeado, ¿ya? Ahí tiene, pues, en la pierna Versailles, dice, ¿no? O en ese balde dice reparaciones de guerra, ¿no? ¿No? Toda la sangre, pues, cayendo al balde, ¿no? Muy bien. Entonces, el Tratado de Versalles es el tratado de paz de la Primera Guerra Mundial, pero también es una de las causas principales de la Segunda Guerra Mundial. Hitler llegó al poder prometiendo a los alemanes ya no cumplir el Tratado de Versalles, que esto es una humillación y que tenemos que, pues, vengarnos, ¿no? De este castigo y de la derrota, ¿no? Así que el tratado fue tal vez demasiado duro, ¿no? Consecuencias. A ver, Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica, ya que Alemania está muy golpeada, Inglaterra se ha debilitado por la guerra, Estados Unidos, que fue el que mejor aprovechó la guerra, es la primera potencia económica. Muy bien. La hora nos gana. En Europa habían imperios. El alemán, el austrohúngaro, el turco, el ruso. Ahora ya no existen imperios en Europa. Ya no hay emperadores en Europa. Todos estos países se volvieron repúblicas. Alemania se volvió la República de Weimar. San Marcos nos preguntó esto, que en los años siguientes Alemania va a soportar una dura crisis económica. En los años 20 vivieron hasta una hiperinflación. Europa cambia. Ahora vemos el mapa, ¿ya? Eh, pues se crea una organización cuya tarea era evitar una nueva guerra como esta, la Sociedad o Liga de Naciones, que sin embargo fracasó, porque años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial. Y no confundan, ¿ah? La Sociedad de Naciones no es la ONU. La ONU surge después de la Segunda Guerra. ¿Ya? Muy bien. Hablaremos después del fascismo. Acá la cantidad de muertos, los principales países con muertos son pues Alemania, Rusia, serían los dos primeros, ¿no? Los con más muertos que tuvieron. Alemania por ser el perdedor, pues, Rusia, recuerdas todo lo que pasó con Rusia, ¿no? Todo el desastre que fue la guerra, ¿no? También la cantidad de muertos para Estados Unidos fue poca, ¿no? Ya que entró tarde, ¿no? Y así queda el mapa de Europa, ¿ya? ¿Qué países son los nuevos? A ver, veamos. Empezando por el norte. A ver, Finlandia, que se separó de Rusia.
Estonia, Letonia y Lituania, países independientes luego de la Primera Guerra. Polonia, ¿ya? Ahora, ¿y cómo nacieron Estonia hasta Polonia? Pues, ¿recuerdas que Rusia había entregado territorios a Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk? Pues, a Alemania no le permitieron conservar esos territorios. No le permitieron. Tampoco se lo regresaron a Rusia, considerado un enemigo ya de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, porque Rusia se había vuelto socialista y ellos eran capitalistas. Entonces, pues surgieron países independientes en esos lugares. Muy bien, ahora, ¿recuerdas que por acá se encontraba el imperio austrohúngaro? Pues ahora no existe eso. Austria y Hungría han sido separados y los territorios que dominaban se han independizado. Nació entonces Checoslovaquia, que se separó del imperio austrohúngaro, y también Yugoslavia. Yugoslavia era la suma de territorios que dominaba Austria-Hungría, como Eslovenia, Croacia, Bosnia, sumados a Serbia, Montenegro, pues nació Yugoslavia, ¿ya? Luego de la Primera Guerra Mundial. Italia recibió algunos territorios, como le habían prometido, pero no completo, no todo lo que le habían prometido. Por eso va a estar muy molesta, como veremos la siguiente oportunidad. Acá vemos a Francia ya con Alsacia y Lorena. Y una Alemania reducida territorialmente, porque perdió aquí, en el oeste, y también perdió en el este. Miren, Alemania es todo lo amarillo, hasta Prusia Oriental, pero su territorio terminó cortado, porque Polonia quería salir al mar, así que le dieron este territorio, conocido como el corredor de Danzig a Polonia, y así el territorio alemán quedó cortado. Alemania estaba en contra de esto, ¿no? Que separen su territorio en dos y pues haber perdido Danzig, este corredor, esta zona que era de Alemania antes. Por eso, cuando empiece la Segunda Guerra, ¿qué es lo primero que hace Alemania? Invade Polonia. Ya veremos eso después. Listo, muchachos, entonces nos quedamos aquí. Ya, nos vemos la próxima semana. Cuídense.